Muchas gracias por la invitación para discutir este tema que es relevante, creo que es uno de los temas más importantes que hay que discutir porque involucra un montón de aspectos. Creo que la presentación de Pablo tocó gran parte de los aspectos que se mencionaba y bueno, para darle la importancia que se merece, en lugar de traer una presentación, la traje en papel para que vean los adelantos tecnológicos, cómo están cundiendo hasta en el panel, ¿no? Pero bueno, la idea era afrontar estos desafíos tecnológicos y tratar de tener unas reflexiones sobre algunos elementos. Este es el primero, ¿no? Que hay algunas cosas que no van a morir, no necesariamente todos nos vamos a quedar sin trabajo, hay algunas cosas que van a seguir funcionando. Pero sí es claro y es relevante porque yo creo que los temas de los cambios tecnológicos y los efectos que tiene en la productividad han sido muy relevantes y están atacando, sobre todo creo que están llegando hacia sectores que históricamente no estaban alejados. Yo soy profesor universitario y los profesores universitarios teníamos un monopolio bastante importante sobre los conocimientos que impartíamos. Hoy cualquiera de nuestros alumnos puede entrar a ver a cualquier profesor de cualquier universidad del mundo y tomar unas clases mucho mejores que las nuestras. Entonces, realmente la competencia a la que nos estamos enfrentando era impensada hace 4 años, yo no estoy diciendo hace 20, hace 4 años. Yo tengo alumnos que vienen a clase y me discuten cosas que vieron en cursos que tomaron online. Más allá de si eso es bueno o malo, digo que esa es otra discusión y que a mí me parece irrelevante, lo importante es que hay sectores que históricamente estuvieron aislados de la competencia, digamos, de los adelantos tecnológicos y de lo que eso implicaba, que eran cambios competitivos muy importantes, presiones competitivas muy importantes, y hoy esa brecha ha desaparecido. Entonces, yo creo que para retomar un poco la temática de la importancia que tiene los cambios tecnológicos sobre el crecimiento, vamos, quizás durante un tiempo Uruguay ha estado creciendo en base a factores, a recursos disponibles que tenía, que hoy me parece que en la actualidad ya no lo son tanto. Quizás durante una parte de su historia tuvo el factor trabajo como un factor disponible que permitía dar cierta flexibilidad al crecimiento. Ahora hay eso ya sabemos que desapareció, eso ya es una restricción, entonces tiene que empezar a crecer en base a otros factores. Está apostando a las inversiones en capital que permitan una adopción de mejoras tecnologías y que con la misma cantidad de gente se produzca más. Eso en algún momento va a llegar a su límite también porque los sectores que tienen la capacidad de absorber esos cambios, y no vamos a tener 5.000 plantas de celulosa ni vamos a tener todo el país plantado con árboles, eso tiene un límite, o sea que vamos a tener que seguir creciendo sobre otros factores y eso va a seguir transitando hacia sectores que, como les decía anteriormente, estaban aislados de esta presión competitiva producto de las nuevas tecnologías. Entonces, acá se plantean algunas disyuntivas. Yo creo que hay algunos, y voy a retomar algunos de los elementos que tú planteaste como disparadores. Hay algunos elementos o quizás en algunos lugares en donde las innovaciones tecnológicas sean imposibles de detener, ¿no? Pensemos en Uber. Yo creo que eso es un buen ejemplo de algo que uno, digamos, por más que se esté bien o mal pensar que tenía que estar o no, en los hechos está y es muy difícil pensar el mecanismo, hay que pensar un mecanismo tecnológico para que no esté, que es tan sofisticado que realmente es imposible que pueda entrar a competir o ingresar en el mercado. Un mercado de servicios que históricamente estaba aislado de la competencia. Entonces, de vuelta, estos adelantos tecnológicos están sumamente vinculados hacia cambiar el entorno competitivo en muchos mercados y eso va a generar muchos problemas en términos de, repensar regulaciones, repensar ganadores y perdedores y sobre todo cómo manejar la situación a la que se van a ver enfrentados los perdedores, porque ¿qué es lo que pasa? A diferencia de otros movimientos como puede ser la apertura comercial, etcétera, que es manejable a través de aranceles,
Este tipo de tecnologías y este tipo de innovaciones no se pueden manejar a través de aranceles. Uno no puede impedir, no es como la competencia china, que yo le puedo subir un arancel, entonces puedo encarecer los zapatos y con eso hay menos oferta. Esto va a estar. Entonces el problema es un poco cómo nos preparamos para esos cambios y si tenemos la capacidad de darnos cuenta hacia dónde vienen. Ahí, en la capacidad predictiva, ahí voy a hablar no como economista, sino en mi persona, ya veo que nuestra capacidad predictiva, la mía por lo menos, es bastante mala. Estos son shocks disruptivos y tratar de saber dónde va a estar el próximo shock disruptivo es bastante, digamos, lo bueno que tendría que hacer es ir a muchas charlas y decir muchos sectores distintos, ¿no? Y algunos le voy a invocar, pero preciso muchas charlas para ir diciéndolo, porque en realidad uno no sabe dónde está. Nadie hubiera pensado hace 2 años que iba a haber una aplicación para pedir comida. Uno llamaba al bar y nadie se le hubiera ocurrido. Bueno, a alguien se le ocurrió y ahí está un poco la genialidad. Esas son las innovaciones, inventar cosas que parecen triviales después de que uno las ve, pero que no lo eran cuando no estaban. Entonces, el problema es la capacidad genial del que la logra ver. Y en eso es muy difícil poder predecirlo. Entonces, digamos, Uruguay como un país chico, bastante chico, tiene para lograr, digamos, sostener tasas de crecimiento y de incorporación y de empleo, tiene que repensarse en un montón de aspectos. Por un lado está el tema de cómo impactan estas nuevas tecnologías. También está el tema de que Uruguay no puede pensarse en un crecimiento en el mercado local. Esto yo creo que ya no es nuevo, esto ya es viejo, pero parece que hay que volver a repetirlo porque esas ideas de crecer en un mercado de 3 millones de habitantes es prácticamente imposible. No hay forma, no lo hace China, no lo hace Estados Unidos. Nadie crece para adentro, ni siquiera Brasil crece para adentro. Brasil piensa cómo internacionalizarse. Entonces un país de 1 millón de habitantes, de 3 millones de habitantes, perdón, estaba pensando en Montevideo, 3 millones de habitantes, la verdad que es bastante difícil pensar que puede crecer sostenidamente vendiéndonos a nosotros mismos. Entonces, básicamente ahí para crecer es que producimos más, o sea, la idea es para que la riqueza que se siga creciendo, lo que tenemos que hacer es, las mismas 3 millones y medio de habitantes, vamos a tener que producir más bienes. Entonces ahí o vendemos más hacia afuera o incorporamos innovaciones tecnológicas. El tema de la productividad es bien interesante porque he sabido, o por lo menos los estudios académicos que hay, demuestran que la productividad, ya no solo en Uruguay, sino en América Latina, es relativamente baja en comparación a Estados Unidos o a los países asiáticos, en la que está claramente despegada, ¿no? Uno podría pensar, bueno, en los países asiáticos hay un problema técnico que es, empiezan desde una situación peor, entonces las tasas de crecimiento al principio son mayores porque, bueno, hay mucha mano de obra disponible, etcétera, y eso permite tener mayores tasas de crecimiento, pero en Uruguay eso ya está básicamente en el límite, o sea, las posibilidades de seguir creciendo es vía adopción de tecnología y vía adopción de tecnología en sectores donde duele. ¿Por qué donde duele? Porque, como les decía antes, eran sectores de donde uno no pensaba que podían haber cambios tecnológicos. Estoy pensando desde una máquina que expende el boleto, ¿sí?, hasta todo lo que, como les decía, hasta los propios profesores, docentes, donde uno pensaba que uno tenía un determinado cátedra y lo pensaba como una cátedra, este es mi trabajo, esto es lo que yo doy, etcétera. Hoy, por lo menos yo, tengo 50 cursos online que dan el mismo curso que doy yo. Así que estoy compitiendo contra 50 cursos universitarios. Y eso hace 5 años era impensable. Si alguien quería hacer eso, tenía que irse a estudiar al exterior con todos los costos que eso implicaba. Hoy, en el teléfono, yo tengo 2 plataformas en las cuales mientras voy en el ómnibus tomo mis cursos. Entonces, esa es un poco la idea, tratar de repensar esos lugares donde los cambios tecnológicos van a aparecer. Ahora, eso nos pone, y acá voy a hablar un poco desde el punto de vista académico, eso nos pone en un problema, porque en Uruguay hay una gran opacidad en los datos de las empresas y de los sectores. Una pregunta muy trivial que nos hacemos, muchas veces nos hacemos todos, si uno quiere pensar cuáles son las 10 empresas más grandes en Estados Unidos, lo pone en internet, 10 empresas más grandes en Estados Unidos o en inglés, y sale la lista. Si uno quiere poner las 10 empresas más grandes en Uruguay, salvo las empresas públicas que sabemos cuáles son, el resto es un misterio.
no hay información sobre cuáles son las empresas, qué están haciendo, cuánto venden, qué empleados tienen, cuánto recaudan, cuánto producen. Y no lo digo por una cuestión, acá no me estoy poniendo tributarista, o sea, no es para perseguirlos y ver si están pagando bien los impuestos. Solo quiero saber si hay ineficiencias en determinados sectores, necesito tener data, información de los sectores, ver cuánto producen, etcétera, y esa información no está disponible. Son censos, en algunos sectores y no en todos, el INE no censa todos los sectores, censa los tradicionales, pero muchos de servicios no están censados. Entonces es muy difícil saber, poder diseñar políticas públicas en donde uno no tiene claro cuáles son los sectores productivos o no. Y donde digo claro es que haya información, no sospechas. Yo quiero saber, por ejemplo, y de vuelta voy a poner solo el nombre de ejemplo, si quiero saber cuánto vende tienda inglesa o cuántos empleados tiene, etcétera, la verdad que tengo que hacer un pedido de información a la DGI para que me dé las ventas. No me la va a dar porque es información tributaria, no hay información disponible, y no es porque tenga cierta aversión o predilección por tienda inglesa. El sector del retail ha sido estudiado en todos lados del mundo, hay información sobre la productividad, etcétera, y es imposible hacerlo en Uruguay porque no están los datos. Entonces, además el retail ha sido uno de los sectores, históricamente hay artículos que dicen que aumentó la productividad en los Estados Unidos, la productividad ha aumentado por el aumento de la productividad en el sector retail y no en la manufactura. Y eso, en este país no hay datos para poder hacer un estudio de esa naturaleza. Entonces, el problema es, los cambios tecnológicos provocan cambios disruptivos en sectores tradicionalmente opacos y muchas veces alejados de la competencia, en donde uno puede tener la sospecha, pero no la convicción ni académica ni no académica, digamos, porque los datos no están disponibles, de que habrían problemas de productividad. Y uno puede dar una lista exhaustiva, pero de nuevo, no se puede ni confirmar ni refutar la hipótesis porque no hay datos que permitan ir hacia ninguna de las dos direcciones. Y eso es un problema. Es un problema para la toma de decisiones políticas, para el diseño de políticas públicas, y es un problema porque los sectores no pueden prever dónde va a ser el próximo golpe. De vuelta, estamos en mercados donde uno ya no sabe cuál va a ser bueno, quizás en Uruguay tenemos un año de ventaja, ¿no? Pero bueno, todos sabíamos que iba a venir Uber. Y hasta que no llegó, nadie hizo nada, digamos, o sea, pero todo el mundo sabía que iba a venir, porque vamos a decir la verdad, ¿quién pensaba que no iba a venir? Que levante la mano. Nadie, todos, o sea, me dirán, bueno, está el diario del lunes, ya vino, ya sabía que iba a venir, pero iba a venir acá en Argentina, en Chile, iba a seguir. ¿Por qué? Y porque era una empresa que era mundial, lo iba a hacer. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Y sentados esperando, básicamente. Entonces, ahí hay un problema que si lo trasladamos a los demás sectores de la economía, tenemos un problema importante. ¿Por qué? Porque, ya les digo, si en los sectores en donde sabemos que hay disrupciones tecnológicas, a veces nos quedamos sentados esperando que lleguen, no les quiero ni decir en los que no sabemos. Entonces, hay que... ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que... yo pienso que los ajustes que se van a procesar de una forma que va a ser de la peor forma, porque va a ser de una forma contracíclica. En lugar de Uruguay procesar los ajustes en la etapa alta del ciclo, donde había demanda de mano de obra, donde había posibilidades de reconvertir gente, donde había posibilidades de hacer un ajuste ordenado de cambios de determinadas actividades que uno sabe que ya, no voy a dar nombres, pero todos sabemos cuáles son las actividades que ya se están terminando, por decirlo de alguna manera, porque los cambios tecnológicos lo permiten, y no lo procesamos, y se va a terminar procesando de la peor forma, en el peor momento del ciclo, donde no hay empleo, donde vamos a dejar gente desocupada, porque no tuvimos esa previsión, porque antes el zapato no nos apretaba. Entonces, terminamos de vuelta tomando las decisiones de ajuste en los sectores, que por más que de vuelta no tenemos información, pero tenemos la sospecha y eso lo que va a provocar es, de vuelta, una resistencia hacia las innovaciones tecnológicas, producto de que estos cambios no se han procesado en el momento que se deben procesar. Yo creo que el momento para procesar muchos de los cambios ya pasó. Si ahora está aumentando el desempleo, empieza a apretar el zapato y se hace más difícil decirle a la gente que tiene que conseguir el empleo en actividades alternativas. Pero lo peor es que, siendo Uruguay como es, va a terminar procesándose.
Y eso es lo peor, hemos perdido esa instancia para reajustar algunos sectores. Entonces, un poco como para redondear, digamos, para el diseño de políticas públicas se necesita datos. En Uruguay no hay muchos datos, es muy difícil saber técnicamente qué sectores son más eficientes. Y con esto no estoy diciendo que no sepamos cuáles son, sabemos cuáles son algunos, ¿sí? Pero no sabemos de todos. Y quizás de las empresas más productivas, más grandes del Uruguay, tenemos poco claro qué tan productivos son. Vaya uno a pedir los datos de cualquiera de las empresas públicas que uno se la den para tratar de hacer la información. Yo lo traté de hacer muchas veces, ya me di por vencido. Y esto sin animosidad ninguna, solo porque quiero hacer un estudio académico y quiero sacarme la curiosidad de saber dónde estamos en comparación a alternativas. Imposible. En segundo lugar, yo creo que hay un rol importante para atender a los ganadores y perdedores, y yo creo que también hay un problema de que hasta para las organizaciones sociales es un problema, porque para las organizaciones sociales va a ser muy difícil tratar de proteger estos cambios. Yo creo que la etapa en la que uno podía poner barreras a la presión competitiva se terminó. Va a ser muy difícil en muchos sectores poder impedir los cambios tecnológicos se van a dar, y además los va a dar porque los quiere la gente. O sea, el problema no fue que Uber apareció y nadie lo quiso, el problema es que al otro día lo tenía todo el mundo instalado. O sea que y eso va a ser muy difícil de cambiar, y con eso va a pasar en muchos otros sectores. Entonces yo creo que necesitamos un rol más importante para tratar de compensar a esos perdedores que inevitablemente se van a dar en el campo de los cambios tecnológicos que se avecinan. Muchas gracias.